¿Qué tal mis queridos hermanos y amigos? Espero que se encuentren todos bien, que gocen de buena salud, pero sobre todo que se sientan muy bendecidos de parte de Dios. Amén. Es muy importante que nosotros aprendamos a depender de Dios cada día más. Amén. Depender de Dios, estar cerca de Dios, alimentarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios para nosotros tiene que ser el todo. Amén. Gloria al Señor. El verdadero creyente, yo creo que no concibe su vida sin esta dependencia constante de Dios. Amén. Y espero con todo mi corazón que todos ustedes también se vuelvan dependientes de Dios. Amén. Esa es la meta justamente de las enseñanzas, de las predicaciones, del estudio de la palabra de Dios, es hacernos cada día más dependientes de Dios. Necesitar a Dios más cada día. Es decir, que tiene que nacer en nosotros una necesidad. Tiene que brotar en nosotros esta necesidad de buscarlo, de adorarlo. Amén. Toda la gloria, la honra y la adoración sean siempre para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a seguir en el estudio de nuestro libro de Efesios. Amén. Ya hemos avanzado bastante. Gloria al Señor. Es verdad que vamos muchos meses en este estudio. Amén. Pero es un enriquecimiento continuo de la palabra de Dios. No sé cuántas veces habré predicado a lo largo de toda mi vida, pues el libro de Efesios, como he predicado de otros libros, evidentemente. Amén. Del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, por los profetas. Yo creo que hemos recorrido a lo largo de tantos años, ¿verdad? Pues todos los libros de la Biblia. Y todos, yo creo que hemos abordado pues muchísimos temas. Pero hay temas recurrentes y a mí me gusta insistir mucho, sobre todo a través de las enseñanzas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo nos ha dejado las enseñanzas en cuanto a doctrina, en cuanto a eclesiología, cristología y tantísimas cosas. Entonces, sí que me gusta insistir, sobre todo en estos últimos años, me gusta insistir mucho en el comportamiento cristiano. Hace unos años abordamos este libro con el título de Vida Cristiana. Pueden buscar los vídeos si desean en este canal de YouTube. Y este año hemos vuelto otra vez al estudio de este libro de Efesios porque considero sumamente necesario que los creyentes aprendamos esta dependencia. Saber escuadriñar las escrituras, interpretar correctamente las escrituras y tener una sana doctrina en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos, o por lo menos intenté, dar un poco de luz sobre ese pasaje un poco oscuro, ¿no? Que algunos han interpretado como que Jesús descendió a los infiernos. Bien, y hoy vamos a continuar, vamos a dar el siguiente tema, ¿ok? Empezando por el versículo que nos habla sobre los apóstoles, profetas, etc. Es un tema también recurrente en mis predicaciones porque me gusta alertar mucho sobre los falsos profetas y falsos apóstoles del siglo XXI que se han constituido, se han autoproclamado, autoconstituido como profetas y como apóstoles. ¿Ok? En nuestra denominación, y creo que en las denominaciones que hay aquí, por lo menos en la zona donde estamos, creo que hay este consenso de especificar bien de que el ministerio apostólico se desarrolla exclusivamente en un pastor con muchos años de trabajo, con muchos años de experiencia,
y no es un... primero que no es un llamamiento a la ligera y segundo que depende de todo el trabajo que este pastor está haciendo. Es decir, nosotros creemos sí o sí que se desarrolla a partir de un ministerio pastoral durante muchísimos largos años. No es que de repente una persona que tiene solamente 25 o 30 años de edad, de repente se siente profeta o se siente apóstol y arranca y tira para adelante. No. Creemos, por lo menos en las denominaciones que tenemos aquí, en esta zona, tenemos el consenso de que es un ministerio que se desarrolla en un pastor con mucha madurez y con muchos años de trabajo. Apóstoles, por lo tanto, conocemos, podemos decir que con los dedos de la mano y seguramente sobrarían dedos. Verdaderos apóstoles, es decir, personas que llevan más de 50 años de ministerio, que han estado levantando iglesias, que han estado levantando ministros, etc. A estos siervos de Dios sí que los reconocemos como apóstoles, pero no a cualquier persona por ahí que se autoproclama como apóstol. De igual manera, creemos con todo apoyo bíblico, porque si lo tenemos, creemos de que el ministerio apostólico o el ministerio profético se desarrollan, pero más como trabajo, no como título. Es decir, no consideramos el apostolado como un título, como decir, por ejemplo, yo soy pastor, pero yo no me llamo pastor, yo me llamo Alfredo, o sea que no es un título, es un trabajo. Yo hago un trabajo y en ese trabajo hago y desarrollo mi ministerio pastoral. Una persona que está desarrollando ese ministerio apostólico lo comienza, claro, desde que tiene su llamado y finaliza después con los años en un ministerio ya formado, consolidado, ¿verdad? Pero además, como digo, no se trata de un título, sino de un trabajo. Y tenemos el ejemplo claro justamente del apóstol Pablo, el cual, sin que los demás lo considerasen como apóstol, ¿ok? Él demostró su apostolado a través del trabajo y no a través de un título. ¿Listo? De igual manera, podríamos hablar del ministerio profético, ¿ok? Consideramos que puede ser de vez en cuando que hay algún ministro, ¿ok?, que trae esta bendición sobre el pueblo, es decir, puede traer un mensaje profético, pero también creemos que tenemos la palabra profética ya más segura, que es la misma palabra, ¿ok? También creemos, y esto lo tenemos creo que como consenso los pastores, por lo menos de esta zona, ¿ok?, de que el pastor cuando está ministrando la palabra está ejerciendo también al mismo tiempo esta función profética, puesto que trae palabra para el pueblo, palabra de Dios para el pueblo. ¿Listo? En fin, bien. Es un tema que puede ser un poco controversial, pero vamos a verlo justamente en las Escrituras para ver cuál es el sentido de estos ministerios, porque todo esto tiene que tener un sentido. Si le quitamos el sentido final, es decir, ¿para qué sirven estos ministerios? Si quitamos esa finalidad, pues estamos corrompiendo este tipo de ministerios. Y es lo que ha ocurrido con los falsos profetas, falsos apóstoles y falsos ministros que han corrompido la finalidad de este santo ministerio, el ministerio apostólico o el ministerio profético. ¿Okay? Lo han corrompido porque han quitado la finalidad. Y la finalidad es, y lo vamos a descubrir, es que la iglesia sea beneficiada, que la iglesia sea bendecida, pero también que Dios sea glorificado. Si quitamos esa finalidad, estamos corrompiendo entonces este santo llamado y este santo ministerio. Vamos a verlo en la palabra de Dios. Bien,
Ok, listo. Entonces vamos a ver a partir del verso 11, Efesios 4, a partir del verso 11, donde nos dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bien, esto lo llamamos los 5 ministerios, ¿ok? 5 ministerios. Nosotros definimos el concepto de ministerio a través del don que uno ha recibido de parte de Dios. Es decir, que para que se desarrolle un ministerio en una persona, primero tiene que haber un llamado y tiene que haber un don otorgado de la parte de Dios. ¿Ok? Es decir, primero tiene que haber la semilla antes que salga el árbol. ¿Ok? No podemos coger una semilla y decir que es un árbol. No, la semilla es una semilla. Hay que plantarla, la semilla tiene que brotar y se tienen que pasar muchos años antes de poder coger los frutos. Entonces, esto requiere mucha paciencia, mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucho sacrificio. ¿Ok? Hay palabras que a algunas personas ya no les gustan. Cuando escuchan sacrificio, dedicación, esperar mucho tiempo, papi. Hay quienes quieren convertir el evangelio. Había una expresión que escuché hace muchísimos años en una obra de teatro, teatro cristiano, y hablaban ahí de que había cristianos que se llamaban push button, con este título al estilo americano, push button, es decir, apretas el botón y ya lo tienes. Pensamos que como está todo ya automatizado, pues las cosas de Dios también tienen que estar automatizadas, es decir, me bautizo, me paso por las aguas, estoy un tiempito en la iglesia y automáticamente ya, pues, en 4 meses ya pastor, en un año pastor, o evangelista, etcétera, etcétera. Y no funciona así, no funciona así. Y no tiene que funcionar así, ¿ok? Porque lo que menos queremos nosotros como siervos de Dios, como ministros de Dios, es dañar a las personas. Hay que hablarles la verdad y hay que hablarles con sinceridad. Amén. Es decir, una persona que no ha sido llamada, no tiene un don, no podemos ponerlo al frente a ejecutar un supuesto ministerio, porque lo estamos dañando. Estamos haciéndole mucho mal. ¿Ok? Más vale decirle a la persona, tienes que esperar, hay que prepararte. ¿Ok? Gloria al Señor. Bueno, entonces vemos en este texto que el verso 11 nos define 5 ministerios. Vamos a hablar de 5 ministerios principales. ¿Ok? 5 ministerios principales. Si bien podríamos decir algunos más. ¿Ok? Pero tenemos estos 5 ministerios principales, los cuales se desarrollan a partir, hemos dicho, de un llamado. Tiene que haber un llamado divino, ¿ok?, que esté consensuado por los ministros y por la iglesia. Si el llamado no está consensuado por un ministro o por los ministros y por la iglesia, eso no es un llamado. ¿Ok? El llamado no es solamente individual, que la persona lo recibe y dice, yo siento que Dios me llama a tal cosa. No. Si es un verdadero llamado, la iglesia va a sentir que estás llamado. Y los ministros van a sentir que estás llamado. Amén. Porque si no, estamos cayendo en un error muy grave. Tanto a nivel de la enseñanza teológica como de la administración de la misma iglesia. Entonces, debemos de ser muy prudentes en todo esto. Primeramente, recibir un llamado. Segundo, ser conscientes de que en realidad sí que tenemos un don. Entonces, ¿cómo definimos nosotros un ministerio?
nosotros definimos el ministerio de la siguiente manera. El ministerio es el desarrollo de un don, es decir, que a partir de un don, a partir de una semilla, tiene que salir un árbol. Amén. Pero primeramente hay que recibir un don. Amén. Gloria al Señor. Por eso, a veces nosotros también invitamos a la congregación, a los hermanos, a que ellos descubran, traten de descubrir los dones que ya Dios ha repartido. En los versos anteriores decíamos la semana pasada que Dios reparte dones entre sus hijos. Amén. ¿Qué padre que ama a sus hijos no les va a repartir dones? Amén. Pero, claro, todo tiene que ser en orden. Siempre en el orden de Dios. Si nos salimos del orden, pues hacemos las cosas mal y nada va a funcionar. Si queremos estar en la bendición de Dios, hay que hacer las cosas en orden. Amén. Bien, entonces, el Señor constituyó a unos apóstoles. La palabra apóstol no significa otra cosa que persona que ha sido enviada. Entonces, creemos que un apóstol ha recibido ese llamado para ser enviado, para transmitir un mensaje específico y también para desarrollar ese ministerio apostólico, como lo podemos ver en la figura de Pablo. Pablo no era tratado como los demás apóstoles a título institucionalizado. Es decir, sabemos por las Escrituras que hay 12 apóstoles institucionalizados. Es decir, Cristo mismo los ha puesto así y hay 12 y punto. Pero a partir de Pablo, ¿ok? Lo que vamos a ver en la iglesia no son una sucesión de apóstoles uno tras otro, porque eso no existe. Si ustedes van a la historia de la iglesia, vemos que ya no hay más sucesión de apóstoles. Lo que hay es una preparación en el corazón de algunos ministros para que el ministerio apostólico se desarrolle a través de ese ministerio pastoral. ¿Okay? Primero, ministerio pastoral, a través de ese ministerio pastoral se desarrolla ese ministerio apostólico, ¿okay? Que es más trabajo, no título, sino trabajo, función. Es lo que vemos en el ministerio de Pablo. La diferencia del ministerio institucionalizado de los 12 apóstoles y el ministerio de Pablo es de que el ministerio de Pablo era un ministerio funcional, era de función, era de trabajo, era de hacer cosas. No es solamente de tener una tarjeta donde alguien inscribe ahí, fulano de tal, apóstol a las naciones. Eso pues no existió. Nunca existió en la iglesia primitiva y no tiene por qué existir en la iglesia actual. ¿Ok? Listo. Entonces, Cristo mismo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cada uno tiene una función, cada uno tiene un trabajo. Alguien me preguntó, ¿puede una persona desarrollar estos 5 ministerios? Por supuesto, por supuesto, y considero que el pastor, es decir, el trabajo pastoral que tiene más, ¿cómo decirles y explicarles bien? El que más se desarrolla, es decir, el que tiene más desarrollo, es justamente este ministerio pastoral que desarrolla en su labor como ministro estos 5 ministerios. Es decir, es capaz de abrir nuevas obras, levantar nuevos siervos. Eso está haciendo él obra apostólica, sin que lo llamen apóstol, cuidado, pero está haciendo obra de apóstol. ¿Ok? Está trayendo palabra fresca todos los días al pueblo, o sea, está haciendo la función de profeta. ¿Ok? Está ejerciendo el ministerio profético. El ministerio profético en el Nuevo Testamento
no es el ministerio profético que se desarrollaba en el Antiguo Testamento. Y lo vemos claramente. ¿Ok? Creemos que hemos recibido la totalidad de la revelación. La misma palabra nos dice que tenemos la palabra profética más confiable, es decir, que tenemos las escrituras. Eso es el mensaje de Dios para nosotros. Amén. Por lo tanto, cuando el predicador está anunciando la palabra, está transmitiendo ese mensaje, está trayendo el maná del cielo, ¿ok? Él mismo está trayendo la palabra profética para el pueblo. En algunas ocasiones puede traer una profecía particular para una persona. Evidentemente, creemos en eso. Claro que sí. Amén. Entonces, este mismo ministro que desarrolla la labor apostólica, la labor profética, también puede, en alguna ocasión, desarrollar también la labor evangélica, es decir, evangelística, es decir, el llamado a las personas. Por una parte, también esta persona, este ministro, puede también funcionar perfectamente como pastor, guiando al rebaño, ¿ok? Y también enseñando al pueblo. Amén. Claro que se necesitan muchos años para que se desarrolle un ministerio que tenga estos 5 ministerios, ¿ok? Se necesita mucho tiempo para que un ministro tenga todo esto, por supuesto. Gloria al Señor. Pero sí existen. O sea, me ha tocado a lo largo de mi ministerio pastoral conocer hermanos que desarrollan este tipo de 5 funciones en la iglesia. Gloria al Señor. Y son ministros muy bendecidos de la parte de Dios, claro, con mucha experiencia, detrás, claro, llevan detrás de las espaldas, en las espaldas llevan muchos años. No es de un día para otro, sino que se requiere mucho tiempo. Amén. Bien, en el verso 12 vamos a ver la finalidad de estos 5 ministerios dentro de la iglesia. Cuando he comenzado el mensaje he dicho que si se corrompe la finalidad de esta finalidad, si se corrompe la finalidad de estos ministerios, ¿qué ocurre? Pues que hemos malogrado todo. No podemos corromper la finalidad de esto. No podemos cambiarlo. ¿Ok? La finalidad es esta. Cuando la finalidad es esta, entonces hay bendición de parte de Dios. Pero si a alguna persona se le ocurre cambiar la finalidad, que se atenga a las consecuencias. ¿Ah? Listo. Bien, nos dice, aquí está la finalidad. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, esto tiene que conducir a la perfección, tiene que llevar, es como un viaje, ¿vale? Tenemos que acompañar en el viaje a los creyentes hacia la perfección, ¿ok? La perfección es Cristo. Entonces, estamos conduciendo a través de nuestro ministerio, estamos conduciendo a los santos a través del tiempo para que lleguen a la perfección, ¿ok? Si se fijan, aquí hay algunas palabras que son interesantes, si las aislamos un poquito para poder comprender mejor el mensaje del verso 12. Bien, miren. Aquí tenemos el primer concepto, la finalidad de esto. Tiene que haber una finalidad. Si te saltas la finalidad, estás muy mal. Hay quienes se han atribuido el ministerio apostólico o profético con otra finalidad. Por ejemplo, el enriquecimiento personal. El ser alabados por las masas. ¿Ok? Uy, el apóstol tal, el profeta cual. Ofrendas y diezmos y yo qué sé. Después, al tiempo, estas personas se han dado cuenta que han sido literalmente abusadas y engañadas y estafadas. ¿Ok?
porque estas personas ni son ministros, ni apóstoles, ni profetas, solamente son engañadores. ¿Eh? Cautivan con palabras, pero son engañadores. Entonces, el primer concepto que vemos aquí es la finalidad. Tiene que tener una finalidad todo esto. Vamos a ver aquí otra palabra. La palabra perfección. ¿Ok? Nosotros tenemos que llevar a los santos hacia la perfección. ¿Amén? Bien. Tercero. La tercera palabra que vemos aquí. Obra. Es decir, trabajo. Estos ministerios se desarrollan a través del trabajo, a través de las funciones, no a través de los títulos. Pero todo esto además tiene que ser dentro de la iglesia. Por esto aquí nos recalca dice, obra del ministerio, obra del ministerio, para la obra del ministerio. No es para el título del ministro, no es para el reconocimiento del ministro, no es para el enriquecimiento del ministro, sino para la obra del ministerio, trabajo del ministerio. Trabajo, función, pero no título. Ok, entonces hemos visto finalidad, perfección y aquí es trabajo. Es para la obra. La obra lo consideramos como el conjunto de cosas que tenemos que hacer dentro de la iglesia. Eso es la obra del Señor. ¿Eh? Listo. Después tenemos aquí otro concepto, edificación. Los 5 ministerios están puestos ahí para la edificación del cuerpo de Cristo, no para el derrumbamiento del cuerpo de Cristo. No es para que la iglesia del Señor se derrumbe, se caiga. ¿Eh? No, esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si se dan cuenta, mis queridos hermanos, el gran daño que han hecho estos falsos apóstoles, estos falsos ministros, estos falsos profetas en la iglesia del Señor, los cuales no han edificado el cuerpo de Cristo, sino que han atentado contra el cuerpo del Señor. Es un atentado lo que han hecho en la iglesia del Señor. Puro atentado terrorista. Y terroristas en la iglesia no queremos. ¿Listo? Gloria al Señor. En fin. No tienen más que preguntar allá donde han pasado falsos apóstoles y falsos profetas, cuál ha sido después el final de esos grupos, de esas iglesias. A mis oídos a veces llegan, pero llegan testimonios y cosas, a veces todo pues no se puede compartir porque pues no se quiere hacer daño, listo. Pero conocemos, por ejemplo, grandes iglesias, y hablamos de iglesias grandes, que son, por ejemplo, de 800, de 1000 almas, donde ha pasado por ahí un falso apóstol, un falso maestro, un falso evangelista, un falso profeta, ¿ok? ¿Y qué ha pasado? Destrucción completa de la iglesia. La iglesia hecha añicos, de 800, de 1000 personas, quedar un pequeño rebaño de 30 y todo malogrado. ¿Qué pasó? Hubo terrorismo. No se puede llamar de otra manera. ¿Ok? Bien, listo. Vamos a seguir un poquito más adelante. Bien, y en el versículo 13 nos muestra lo siguiente. Vamos a leerlo primero. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, creo que este verso lo retomaremos aún la semana próxima, lo retomaremos, pero lo que podemos decir en el día de hoy, ¿ok? Para seguir este mismo hilo, estos 5 ministerios que han sido dados a la iglesia, ¿ok? Su finalidad también es de que todos nosotros
tenemos que llegar a la unidad de la fe. La unidad de la fe y del conocimiento. Unidad de fe, unidad de conocimiento. Si se dan cuenta, si prestan ustedes atención, los falsos apóstoles y falsos maestros y falsos profetas no llevan a la iglesia a la unidad de la fe o a la unidad del conocimiento, sino que traen esas nuevas revelaciones, ¿ok? Cuando en la palabra de Dios tenemos ya toda la revelación, ya no hay más revelación. Nadie puede venir presumiendo de que tiene una revelación, ¿ok? La revelación ya la tenemos. Una persona, un ministro, un pastor, puede darte, alumbrarte en algún texto que consideramos un poco oscuro, que es de difícil interpretación, y esta persona con sabiduría y con el ministerio de enseñanza que ha recibido puede llevarnos a todos a una conclusión más lógica, ¿ok? Pero que nadie venga diciéndote de que trae nueva revelación porque está atentando contra la misma palabra de Dios. Cristo es la palabra, nos lo dice Juan el capítulo 1, ¿eh? Esta palabra, este verbo que ha venido es la revelación entera, ya no se necesita más revelación, tenemos toda la revelación. Amén. Entonces, que estos falsos ministros, cuando predican, cuando alardean de ese mensaje, lo que traen es disensión y división en el pueblo de Dios. Recuerdo, por ejemplo, que hace algunos años se trajo dentro de algunas iglesias que hasta aquí en el norte de España llegó esa falsa enseñanza que se conoce con el nombre del G12, que hizo catástrofes. ¿Ok? Gracias a Dios que muchas iglesias no aceptamos, evidentemente, semejante disparate, pero sí que en otras iglesias de aquí mismo del norte, pues hubo graves consecuencias. ¿Ah? En otros países, felizmente, por ejemplo, tengo conocimiento de que, por ejemplo, cerca de aquí, en Francia, en las iglesias donde yo he estado, de donde yo vengo, ¿ah? En esas iglesias, por ejemplo, se frenó de golpe, o sea, no se quiso saber. Cuando vinieron los primeros predicadores a informar sobre esta doctrina, se les paró completamente, le dijo, no, esto, aquí no queremos saber nada de eso, porque lo consideramos totalmente antibíblico. ¿Listo? Gracias a Dios. Amén. Entonces, los 5 ministerios, ¿a dónde nos llevan? Nos llevan a la unidad de la fe. Amén. Unidad de la fe. Después dice, unidad de la fe y del conocimiento. Es decir, que no tiene que haber disensión entre nosotros, sino que tenemos que hablar una misma cosa. Amén. Bien, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque creo que hemos desarrollado bastante para esta media horita más o menos que llevamos de estudio, pero la semana que viene pues podemos retomar un poquito más sobre este versículo, avanzamos un poquito más. Amén. Bueno, es importante entonces que concentremos nuestro esfuerzo de entendimiento en lo siguiente. Los 5 ministerios están primero puestos por Dios. Requieren un llamado, requieren un don. Amén. Después, hay una finalidad de estos 5 ministerios. Y es de que haya perfección en los santos y de que se trabaje en la obra. Amén. Entonces ahí vemos la diferencia entre los falsos apóstoles y los verdaderos apóstoles que sí trabajan en la obra del Señor. Mis queridos hermanos y amigos, les agradezco por haberme escuchado. Espero que estas reflexiones les ayuden en su caminar, y por supuesto pues que todos juntos lleguemos a este conocimiento que necesitamos del Hijo de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios me los guarde. Seguimos orando los unos por los otros. Amén. Pueden seguir mandándome a mi correo, por supuesto, si tienen
peticiones de oración, ¿ok? Alguna consulta especial, siempre dejo mi correo, amén, y les responderé yo personalmente. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén.